Vamos a abrir tu Biblia, por favor, en Jueces 13. Jueces 13 del 1 al 6. Dice, nacimiento de Sansón. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y el Señor los entregó al poder de los filisteos durante 40 años en Sorá de la tribu de Dan. Había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril, pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada y tendrás un niño. Pero no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comas nada impuro, pues vas a tener un hijo, al que no se le dará, deberá cortar el cabello, porque ese niño estará consagrado a Jehová, a Dios como nazareo desde antes de nacer, para que sea él quien comience a librar a los israelitas del poder de los filisteos. Y la mujer fue a contárselo a su marido y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba y me impresionó mucho, pues parecía el ángel mismo del Señor. Ni yo le pregunté quién era, ni tampoco él me dijo. Perdón, estaba leyendo en otra versión. Una disculpa. Hoy quisiera que habláramos acerca de la historia, no de Sansón tanto, sino de los padres de Sansón, porque la historia de Sansón ya la conocemos, ¿verdad? Todos. Vamos a tratar nada más unas pinceladitas ahí. Y la historia del nacimiento de Sansón comienza hablándonos nuevamente acerca del pueblo de Israel. Y el ciclo del pueblo de Israel era cautividad, liberación, pecado, otra vez cautividad, y así continuaba. El ciclo de los israelitas siempre fue así en toda la historia bíblica. Y en este momento, en el contexto histórico, sucede que los israelitas nuevamente, dice la Biblia, que estaban bajo sufrimiento y opresión de los filisteos en este tiempo. Habían estado en una opresión 40 años, pero Dios voltea y ve su misericordia nuevamente para el pueblo y hace algo. Filistea era la ciudad preeminente en ese momento. Eran muy buenos en la milicia, en la estrategia militar. Tenían grandes tecnologías de esos tiempos para la fabricación de armas y demás. Y los israelitas no se habían vuelto a Dios porque no era que Dios les haya mandado opresión y sufrimiento, sino que ellos no habían vuelto su mirada nuevamente a Dios para que le hiciera a Dios como su juez y gobernante que Él era. El libro de Jueces habla que después de que Josué murió, no pasaron más de 2 generaciones en las cuales se habían vuelto a apartar del Señor. Venían de Egipto, de la liberación del pueblo de Egipto, 40 años en el desierto, muere Moisés, viene Josué a tomar la tierra y entrar a la tierra prometida, viene Samuel, y después vienen los 40 años de opresión del pueblo de Israel nuevamente. ¿Y qué dice la palabra? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto. Y dice el verso 1: el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos. Dios obtuvo nuevamente su atención de Israel, porque estaban bajo presión, bajo amenaza. Estaban siendo lastimados en este tiempo, pero Israel vivía en su debilidad siempre. Unas debilidades de Israel eran que la falta de poder espiritual y de ser fieles a Dios, y vivían en constante esclavitud, y siempre venía Dios a su redención. Y algo también que podemos ver en el pueblo de Israel es que no tenían ningún deseo de amar a Dios y de seguirlo. ¿Por qué sucedía esto? Porque el pueblo no clamaba a Dios, porque el pueblo no conocía al Dios vivo y verdadero. Y el pueblo estaba dentro de esta opresión, pero yo pude ver que tal vez el pueblo se sentía cómodo en esta opresión. Y esto puede parecer extraño, porque incluso el mismo pueblo de Israel estaba acostumbrado a la esclavitud.
Egipto. Entonces el pueblo se sentía, yo creo que ahí cómodo también bajo la opresión de los filisteos, ¿no? Pero entonces Dios manda a este juez Sansón y lo manda para traer esa libertad. Comenzó la libertad del pueblo oprimido y no se cumple hasta que viene David a hacerlo. Y le habla a la esposa de Manoah y le dice: tú eres una mujer estéril, no has tenido hijos, pero tú vas a tener un hijo. Viene un ángel y le habla, igual que en el advenimiento de Jesús y el advenimiento de muchas mujeres estériles que vemos en la Biblia, ¿no? Sara, Rebeca, Raquel, mujeres estériles, y ángeles se manifestaron y les hablaron. Pero a la mujer se le dan ciertas instrucciones acerca de lo que tenía que hacer en su embarazo. Y se le dice que va a abrir su vientre y que va a tener un hijo. Y hay dos referencias más de esterilidad, como te comenté, pero Dios también en sus promesas siempre decía en su palabra que el pueblo de Dios no sería estéril. ¿Por qué estaba sucediendo esta situación? Si leemos en Deuteronomio 7:13 dice: y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Dios siempre habló de las consecuencias de las maldiciones y de las consecuencias de las bendiciones, pero Dios siempre ponía algo delante de las personas: el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia. La esterilidad sin duda venía a causa de la desobediencia, porque Dios siempre ha prometido que bendeciría y multiplicaría a su pueblo. Siempre hemos visto de su gracia de Dios en nuestras vidas, porque tratamos, ¿no?, de vivir lo que Dios dice que vivamos. Y le dice que el niño iba a ser nazareo. Los padres de Sansón hicieron un voto por el mismo Sansón, porque el voto lo tenía que hacer la persona que iba a cumplir ese voto, pero Sansón fue elegido como nazareo antes del nacimiento de él. Y la mujer, dice el versículo 6, vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Nada había nuevo ni particular en el nacimiento de Sansón, ¿no? Pero aquí lo inusual es que Sansón debería vivir bajo el voto nazareo desde antes de su nacimiento. Y entonces, como consecuencia de eso, la instrucción que se le da a la madre es que no bebas vino, no bebas sidra, no bebas ningún fruto de la vid. ¿Por qué? Porque el voto también en ese momento en el vientre, Sansón en el vientre de su madre tenía. Entonces oró Manoah a Jehová y titulé esta prédica: muéstranos qué debemos hacer. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos hoy. Y Manoah le hace una pregunta al Señor: Dios, yo te ruego, versículo 8, que aquel varón que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que debemos de hacer con el niño que ha de nacer. La noticia que ya no era estéril pues era emocionante, ¿no? Y corrió a decírselo a su esposo, esta mujer, y la oración pronto fue contestada. El ángel regresó y confirmó a Manoah lo que le había dicho a su esposa. ¿Por qué Manoah necesita escuchar de nuevo a este hombre de Dios? ¿No había sido suficiente que se le había parecido a su esposa? ¿Acaso no confiaba en ella? Y Manoah preguntó: ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? Manoah fue muy específico en preguntar
¿Qué era lo que tenían que hacer con este niño? Perdón, hermanos, traigo una alergia bien fuerte. Perdón. Dios honró la petición de Manoah. Pero Manoah tiene la singularidad de preguntarle más a fondo a Dios: ¿qué debemos hacer, Señor? Muéstranos qué debemos de hacer cuando tengamos a este niño. Y estas preguntas de Manoah revelan que el Señor desea para toda su herencia y para todos los hijos ciertos compromisos. Nosotros como padres debemos de tener ciertos compromisos con nuestros hijos. Y el primer compromiso tiene que ver con la consagración. Nosotros tenemos que consagrar nuestras vidas para que asimismo la vida de nuestros hijos pueda ser consagrada al Señor. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de moldear y evidenciar una relación personal con Dios, padres e hijos. Y cómo vivir en el temor del Señor, ayudarles a entablar una relación personal con el Creador. El segundo compromiso que tal vez tú puedas tener es con la instrucción y enseñanza de los principios bíblicos. Enseñarles a tus hijos cómo deben vivir, enseñarles a tus hijos acerca de la palabra de Dios, dando dirección. Y como último compromiso, todos debemos encaminar a los hijos en la dirección correcta. Habla la Biblia en el Salmo 127 que tus hijos son como ¿qué? Como saetas, como flechas. Entonces las flechas se direccionan hacia un objetivo. Entonces tenemos que dar dirección a los hijos. El ángel vuelve y se manifiesta nuevamente a la mujer. No viene con Manoah, aunque Manoah fue el que oró, el que se puso, el que dijo: Señor, muéstranos qué debemos hacer. Viene el ángel y nuevamente se manifiesta a la mujer. Y la mujer rápidamente dice: voy a ir y voy a decirle a mi marido que está aquí el ángel para que venga y le vuelva a preguntar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces el ángel le dijo en el verso 12, Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? No es que Manoah no haya creído que iban a tener un hijo siendo estériles, sino que él, su preocupación era por el futuro de su hijo, porque sí les habían sido dadas instrucciones, pero él quería saber qué más es lo que iba a suceder. Pero el ángel no le dijo, el ángel no le respondió. Debemos preguntar cada día al Señor como Manoah, ¿cómo debe ser la manera de vivir de nuestros hijos? ¿Y qué debemos hacer con ellos? Aunque todavía no tengas hijos, ¿verdad? Porque aquí veo. Debemos preguntarle siempre al Señor. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, versículo 13, y no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que él le mande. Sansón sería nazareo, como vimos desde su nacimiento, y Sansón, los nazareos se consagraban y se apartaban para un servicio por un tiempo determinado. Era un deseo especial para acercarse a Dios y de separarse de uno mismo, de las comodidades y de los placeres, porque eso hacían los nazareos. Se separaban del mundo para cumplir unos deseos superiores que son los de Dios. Manoah y su esposa toman sus roles con seriedad, sabiendo que su hijo, porque cuando el ángel vino le dijo a la esposa de Manoah que Sansón iba a ser el juez y libertador de Israel. No son solo padres los padres de Manoah, sino son participantes del llamado de su hijo. La historia bíblica nos habla que a través de ellos cuidar y cuidarse y guardar lo que Jehová les había dicho, ellos estaban siendo participantes del llamado que su hijo iba a tener. Nosotros somos los mejores impulsadores
de nuestros hijos para que ellos continúen con el propósito y llamado que Dios les ha mandado hacer a esta tierra. El voto consistía en 3 compromisos y el primero era que no iba a beber vino, ni sidra, ni nada derivado de la uva, para poder entregarse a una vida legítima y poder experimentar ampliamente los placeres supremos de conocer a Dios. Comer del fruto de la vid no era pecado, pero para el nazareo era buscar un placer superior. Y entonces tenía que negarse a ciertas cosas, porque ese es el camino de la santidad, negarnos a vivir ciertas cosas para vivir para los placeres de Dios. Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la comida podemos ver que hay delicias, pero en aquel que es el pan de vida hay mayores delicias. Colosenses 3:2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Pablo exhorta a los creyentes en Colosenses a poner sus afectos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. El nazareo, por amor y por una ambición mayor, escogía apartarse, escogía guardar su corazón, guardar su vida, guardar sus deseos para cumplir los deseos del propósito mayor que tenían de Dios en sus vidas. En el caso de Sansón, su fuerza venía a través de su cabellera, simbolizando pureza y fortaleza. Versículo 15, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. En la cultura hebrea, preparar y dar alimentos era una forma de agradecer por lo que había hecho este varón de Dios, decían Manoah y su esposa. No sabían que era el ángel de Jehová, más adelante se dan cuenta de esto. Y el ángel respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se mostró a sí mismo ser Dios, en el sentido de que él no necesitaba comida, porque le dijo, no me des comida, mejor ofrece un sacrificio a Jehová, porque vas a tener un hijo. A veces como Manoah, porque Manoah aquí se ve bien preguntón, ¿verdad? Y a veces estamos como Manoah, ¿no? Queremos recibir las respuestas de Dios antes de dar un paso. Y muchas veces sí las tendremos, pero muchas veces la fe florece en la incertidumbre. Nuestra fe florece en lo que no sabemos y nos abandonamos a Dios para conocer qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y aquí es donde se muestra que es el ángel de Jehová. O sea, era Dios mismo el que se estaba manifestando a Manoah. Entonces Manoah toma un cabrito y una ofrenda y lo ofrece sobre una peña a Jehová, versículo 18. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo y el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, se postraron en tierra. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Manoah adoró a Dios y se postraron. Y reconocieron que era el ángel de Jehová que se les había manifestado. Y ¿sabes qué? Como en muchos pasajes vemos, les entró un temor por decir, ¿quién? Hemos visto a Dios y podemos ser, ¿qué? Consumidos. Hemos visto a Dios y podemos ser muertos. Algo notable sobre la historia de Manoah y su mujer es que a menudo, muchas veces oramos por bendiciones de Dios. Y luego cuando nos llega la bendición, hasta nos hace temblar, ¿verdad? Estaba viendo a César y ayer nos contaba que lo asaltaron, ¿verdad? Pero que Dios guardó su vida, que se puso a orar y que escuchó el gatillo de la pistola y demás. Y que dice que él oyó una voz de una persona que corrió a los asaltantes, ¿verdad? Y cuando
Él volteó y demás, no había nadie en ese lugar. Un ángel, a un enviado de Dios, ¿no? Dios, por eso decimos que a veces nos harán temblar nuestras propias oraciones y nos harán temblar más la respuesta a esas oraciones por las maravillas que Dios hace, por las maravillas de que un hijo de Dios lo guardó, de que le pasara algo mayor. Entonces Manoa tuvo miedo y le dijo a su esposa: nos vamos a morir porque vimos a Jehová. Y le dice: no nos vamos a morir, ¿sabes por qué? Porque Dios ya aceptó nuestra ofrenda. Dios ya aceptó el holocausto que le llevamos. Sansón cumplió su propósito. El ángel le avisó a sus padres su destino en Cristo. Sansón comenzó a rescatar a Israel de la opresión filistea. La historia de Sansón nos enseña que nunca es demasiado tarde para empezar otra vez, porque conoce la historia de Sansón, ¿verdad? La historia de Sansón es la historia de Israel en miniatura. ¿Por qué? Porque pudiendo recibir Sansón todas las bendiciones de parte de Dios, no las recibió todas. Cumplió para lo que fue llamado, pero no recibió todo su propósito, porque también iba como el pueblo de Israel. Le coqueteaba a las filisteas y se iba. Luego le coqueteaba a las rameras y se iba también, y luego regresaba, ¿no? Entonces, dice Jeremías 2:5, así provocaron a Jehová, y como dice el profeta Jeremías, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Nos vamos tras el pecado y nos hacemos más pecadores. Sansón se va en pos de Dalila, y ayer que estaba preparando esto, me apareció un blog y decía el blog, el título era: ¿eres una Dalila moderna? Yo dije, lo voy a leer, a ver qué dice, ¿verdad? Y el significado de Dalila es deseo. Y yo dije, aquí hay muchas cosas leyendo. Si tú continúas leyendo todo Jueces y lo que pasó con Sansón y Dalila, hay mucho aprendizaje. Y Dalila utilizó su encanto como mujer para manipular a Sansón. Ella no se detuvo ante las consecuencias de sus acciones. ¿Y qué nos enseña esto? Que no queremos y que no debemos ser como ella. Así que ella le decía a Sansón: ¿cómo puedes decir que me amas, Sansón? Y ya van 3 veces que te pregunto de dónde obtienes tu fuerza y no me lo dices. Me has engañado, le decía. ¿Y qué hacía? ¿Qué dice la Biblia que esta mujer hacía? Lo presionaba a Sansón diariamente con sus palabras y le importunaba hasta que su alma del mismo Sansón se angustió. Vamos a Jueces 16:17. ¿Qué dice? Y se le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Qué dice? Ahí déjamelo tantito. Le descubrió pues todo su corazón. Ahí estuvo el secreto. Y le dijo en qué procedía su fuerza. Podemos ver que no le importaba el mal que podía causarle a Sansón, porque si ella iba y le decía a los filisteos dónde estaba su fuerza, ¿qué iba a pasar? Pues le iban a dar dinero. Su historia nos recuerda que cualquier persona es capaz de hacer cualquier cosa por obtener beneficios. Pero no solo los filisteos, no solo Dalila, no solo los incrédulos, sino también nosotros como creyentes a veces somos capaces de hacer cosas que no debemos de hacer por obtener beneficios. Pero para eso está el Evangelio de Jesús. Para eso está Jesús. Por eso te digo, no tenemos que ser como Dalila.
Hombres y mujeres tenemos la tendencia de manipular, pero el Evangelio nos da esperanza. La verdad y la seguridad debe guiarnos a dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. La historia de Sansón es parecida a la historia de Jesús, en cierta forma, porque los dos fueron anunciados por un ángel y los dos tenían un propósito. Jesús y Sansón tenían un propósito desde antes de su nacimiento. Colosenses 2, 13 al 15. El propósito de Jesús, ¿cuál era? Darnos vida. Darnos vida y vida en abundancia. Dice Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de un medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios anuló, dice su palabra, el documento, el acta, la lista de los decretos que había en nuestra contra. Y lo dice y los clavó en la cruz. María estaba muerta espiritualmente en mis pecados, pero mi Salvador me dio vida y me prometió gozar de una vida eterna. Dios te prometió gozar de una vida eterna. Y una persona enferma como yo, como tú, puede necesitar un médico, pero una persona enferma y muerta espiritual necesita un Salvador. Necesitamos a un Salvador. Todos necesitamos un Salvador y es el mejor tiempo para que compartamos de Jesús, ¿verdad? Antes de tener nueva vida, Jesús dice que estábamos en nuestros delitos y pecados. Mi tendencia natural siempre ha sido y será practicar lo malo, pero un delito es traspasar un límite. Un delito nos dice que estamos muertos porque traspasamos los límites de Dios, y nuestro pecado y nuestra rebelión nos hace estar muertos espiritualmente. Había un acta con cargos en mi contra. Había una deuda que yo tenía delante de Dios que ninguna persona imperfecta puede pagar. Jesús la eliminó clavándola en la cruz. A eso vino Jesús. A eso vino Jesús a esta tierra. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Manoah y de su esposa? Que con nuestro propio ejemplo enseñemos a Jesús a ser fieles a Jehová. Buscar la guía de Jehová. No dudemos en corregir a nuestros hijos. La verdadera paternidad, como los vemos en la historia de los padres de Manoah, siempre tiene que ser guiada por Dios e intencional. Nuestra labor como padres en esta generación tan enfocada hacia el mal es enfocar a tus hijos para buscar los deseos santos de Dios, para buscar el corazón de Dios. Mientras muchos vivimos por lo seguro y común, el nazareo escoge un camino de separación y consagración. Yo puedo decirte, yo llegué a los 8 años a la iglesia cristiana, acepté a Jesús a los 9 años y tuve muchos amigos cristianos en mi crecimiento en la iglesia, y vi a muchos de ellos de mi generación que se apartaron del Señor. Su cabellera, como la de Sansón, fue cortada, y vi muchos otros como yo que no nos apartamos del Señor, y he visto la bendición de Jesús. Vemos la misericordia de Dios de aquellos que hemos decidido obedecer. Pero me acordaba de todos ellos, ¿no? Con los que crecí, bueno, lo mismo sucede aquí en la iglesia, ¿verdad? Tenemos gente que a veces se va. Tenemos amigos que se alejan de la palabra. Y Dios nos quiere llamar a permanecer siempre, a persistir. Pero sobre todo Dios quiere llamarnos a que le amemos y a ser fieles. Porque tu fidelidad a Dios te va a dar permanencia en la casa. Sansón demuestra que incluso siendo el héroe más fuerte,
necesitaba la guía y la misericordia de Dios. Porque al final de sus días vemos que cuando ya había perdido todo, Dios le extiende su misericordia nuevamente. Dios le habla nuevamente. ¿Estamos tocando algo que cause que muramos espiritualmente? Porque en el caso de Sansón, uno de los votos también era que no podían tocar a personas muertas, porque entonces eran inmundos y dejaban de ser santos. ¿Hay algo que estemos tocando que nos haga morir espiritualmente? ¿Hemos fallado en nuestra consagración tal vez? Pero la Biblia siempre nos habla de misericordia. Nos habla de la misericordia infinita de Dios. Toma lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer y toma la visión del Señor para tu vida y empieza a dejar que tu cabellera crezca. Regresemos cada día a consagrarnos al Señor, porque al final de los días de Sansón, Dios lo volvió a dar su fuerza. Dios le dio nuevamente cabello. Dios hizo todas las cosas nuevas otra vez con él. La ley siempre mostró actos exteriores, cosas, porque en el voto nazareato se tenía que ver que era nazareo. Y cómo era dejarse el cabello largo, era apartarse, era no hacer ciertas cosas. La ley siempre mostró lo exterior en las personas, pero lo que Dios más ama es lo que sucede acá en nuestro interior, en el corazón. El corazón humano es avivado con la intimidad, y ahí es donde nace nuestro verdadero celo por Dios, y ahí es donde conocemos en la intimidad los verdaderos deseos de Dios para nuestra vida. No en los actos exteriores, pero son un reflejo de lo que Dios hace aquí adentro. ¿Hay esterilidad en nuestra vida? ¿Hay algo en lo que el Señor nos haya hablado y que debemos dar fruto? ¿Hay opresión como el pueblo de Israel? ¿Tu cabellera fue cortada a lo largo de tu vida? ¿En qué cosas están nuestros afectos, hermano? ¿En qué cosas están nuestros placeres de esta tierra? ¿Qué podemos darle hoy al Señor? El nazareo era apartado para un propósito. ¿Cuál es el propósito para tus hijos hoy, hermano? ¿Cuál es el propósito que Dios te ha dicho de lo que van a hacer en Cristo? De lo que van a hacer en el futuro con Dios, de lo que van a hacer en sus profesiones. Porque a Dios se le pregunta y se le ora, hermano. Así como Manoah, que estaba desesperado por saber por el futuro de su hijo, y le preguntó al Señor: Señor, ¿qué es lo que debemos hacer con este niño? Y seguramente Dios le dijo qué tenía que hacer, como vemos. Oramos por avivamiento y necesitamos ciertamente avivar nuestras vidas. Hay una nota de un evangelista de apellido Finney y dice: un avivamiento no es nada más que un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Esto aplica a nuestras vidas. El primer paso es un arrepentimiento profundo que parta el corazón y nos postre en el polvo delante de Dios con verdadera humildad y un abandono al pecado. Un avivamiento no es más que un nuevo comienzo de obediencia con Dios, con tu Dios, con tu familia, con el futuro de tus hijos. El Señor nos sigue hablando y llamando a apartarnos para Él, a consagrarnos para Él, a santificarnos para Él, a dejar cosas que pueden ser buenas en la tierra y son legítimas, pero que te pueden separar de Dios. Porque hay muchas cosas buenas, hermano, pero hay cosas que eso que llamamos bueno también te puede separar de Dios. Y es tiempo que discernamos en nuestro espíritu para saber: Dios, ¿qué debo de dejar?
¿Qué debo de dejar para consagrarme más a ti? ¿Qué debo de dejar, como dice tu palabra, para volverme nuevamente a tu corazón? Para volverme a tus deseos. Para volverme, Señor, a encontrarme contigo. Vamos a orar. Ya terminé. Ponte de pie, por favor. Y ora ahí al Señor. Dile: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con mi hijo, Padre, que no está aquí? ¿Qué tengo que hacer con mi hijo rebelde, Padre? ¿Qué tengo que hacer con mi esposo y con mi esposa? Porque la esposa le tiene que preguntar al esposo qué deben de hacer. Porque el corazón de la esposa el corazón de la esposa debe estar en el lugar más seguro, que es el corazón de su esposo. Señor, ¿qué tenemos que hacer como familias, Padre? Para consagrarnos a ti, Señor, para tomar votos, para apartarnos más y consagrarnos al Dios vivo y verdadero. Señor, queremos que tú traigas, Señor, revelación, Señor, a nuestras familias. Que tú traigas, Señor, cosas para decirnos en dónde están mis afectos, dónde están mis deseos, en qué placeres hay en mi corazón que pueden ser legítimos, pero que me apartan de ti, que me apartan de lo que tú eres, Padre, me apartan del propósito en Cristo. Señor, queremos ser como los padres de Sansón, Señor, que se pusieron en la brecha por su hijo, Padre, que le llamaban la atención cuando se iba en búsqueda de las cosas no eternas. Señor, ayúdanos y danos un corazón firme, Señor. Señor, que nuestra cabellera, Señor, pueda volver a crecer, Señor, que si fue cortada por el pecado, Señor, tu misericordia está aquí, Padre. Tu misericordia y tu gracia, Señor, es extensa para todos, Padre. Es gratuita, Señor. Es bella, Padre. Tu misericordia está aquí con nosotros, Señor. Que nuestra cabellera, Señor, vuelva a florecer, Padre. Que volvamos a dar frutos, Señor. Que se vean los frutos como los nazareos, Señor, que en el exterior se veía que habían hecho un voto con su Señor, y que ese fruto, Señor, lo podamos ver, palpar, Señor, conocer, Señor, el fruto de amarte, Señor, el fruto de intimar contigo, Padre, el fruto de conocer tu corazón, Señor, y tus deseos. Señor, que ese sea nuestro anhelo, conocer tu corazón y tus deseos para nuestra casa, Padre, para nuestra descendencia, Señor, para nuestras generaciones, Padre. Queremos amarte más, Señor, cada día más y más, Padre. Quita la culpa, Señor, quita la vergüenza. Y tomamos de tu misericordia, Señor. Tomamos de la misericordia de los cielos en la tierra, Señor, para consagrarnos a ti con todo nuestro corazón, alma, mente, espíritu y fuerzas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. 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 Dios te bendiga.